Esta mañana en el sol de las noticias, en este espacio donde tenemos invitados muy especiales y hoy no es la excepción. Estamos en contacto con el licenciado Felipe Pineda Maldonado. Les dicen así a los psicólogos, pero a mí me gusta decirles mejor doctores, porque es un trato permanente con sus pacientes y tienen que hablar de salud. Entonces, esta mañana tenemos al doctor Felipe Pineda Maldonado. Él es vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras. También es jefe de la Clínica de Atención Psicológica de la BOAE, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente universitario en la Universidad Nacional Autónoma y también en la Universidad José Cecilio del Valle. O sea que tiene todo el conocimiento como para que podamos hablar de él sobre esta temática de lo que es la salud mental. Gusto saludarlo, buen día y gracias por dedicarnos parte de su tiempo para que podamos entablar esta conversación en el sol de las noticias. Así, muy buenos días, es un placer estar con usted en este digno canal y en su programa de la mañana. Importantísimo tema, ¿verdad? Hablar sobre salud mental, que tanto nos está quejando a los hondureños, y no digamos solo a los hondureños, está a nivel mundial, ya que hemos sido víctimas pues de esta pandemia y que poco a poco pues vamos sintiendo efectos y que los vamos a seguir sintiendo, ¿verdad? Y otros con mayor severidad, principalmente los que han sido víctimas de este COVID, que han sido ingresados a los hospitales y en clínicas privadas y que han pasado por ese sentimiento de muerte, ¿verdad? Esas emociones fuertes y las vulnerabilidades que tenemos a nivel nacional, principalmente en el aspecto educativo, en el aspecto de salud física, en el aspecto de salud mental, el poco y escaso recurso que tenemos para afrontar esta situación de salud mental en la población hondureña. Muchísimas gracias, licenciado Javier, y estamos pues a las preguntas, ¿verdad?, para contestarle al público acerca de estos trastornos emocionales. Le reitero, es un honor tenerlo esta mañana y que podamos abordar esta temática porque son dos situaciones. De repente hablábamos anteriormente de una vida aparentemente normal, con sus vaivenes, con sus complejidades siempre en el tema de la salud mental. Pero aparece esta pandemia que golpea al mundo y que lógicamente en un país donde hay serias limitantes en el área de la salud y más en la salud mental, porque sinceramente, doctor, en Honduras como que no ha sido una prioridad y usted más que todo como profesional y como maestro de las universidades y una persona que tiene experiencia también clínica, sabe que la salud mental en Honduras no ha sido una política pública, una prioridad del gobierno para tratar de verlo como algo integral, que no solamente sea que cuando yo tengo un problema tengo que ir a buscar la atención médica, sino que el abordaje de la psicología debe ser a su criterio desde, si es en el sistema educativo, desde los párvulos, y yo creo que en la vida en general también, desde los pequeños, porque desde ahí es donde se va generando posteriormente serios problemas en el comportamiento del ser humano. Sí, fíjese que usted tiene toda la razón, licenciado Javier. Debemos de ir educándonos, ¿verdad? Primero, uno de los procesos que nosotros siempre hemos emprendido y que hemos hecho saber a las autoridades es que debemos de trabajar con las familias, ¿verdad? Educar a la familia en temas de salud mental para que estas familias pues también eduquen, estos padres eduquen a sus hijos con respecto a estos temas, porque cada día es más vulnerable la situación de los niños y adolescentes en nuestras comunidades.
hace mucho tiempo, pues, o sea, no solo de estos gobiernos, muchos gobiernos anteriores, ¿verdad? No se han preocupado por la salud mental, es más, la han descuidado. Para que ponerle un ejemplo, pues, son alrededor de unos 150 psicólogos trabajan ¿cómo se llama? En centros hospitalarios, que para una población de 9 millones de habitantes, pues, es irrisorio pensar, ¿verdad?, que se va a cubrir el 100%, ni en un 10% se cubre el acceso a la salud mental a la población. Entonces vemos el descuido gubernamental, pero también de las otras organizaciones. Hablamos del sistema empresarial, hablamos del sistema privado, hablamos del sistema educativo, que no cuentan con un psicólogo en ninguno de los centros educativos. Es más, desconocen la labor del psicólogo en los centros educativos. Hemos hablado mucho, hay una ley sobre el acoso escolar en el cual habla claramente, pues, de que se debe integrar un equipo multidisciplinario para hacer abordajes de salud mental. Pero como que por un lado entra y por el otro sale, ¿verdad?, de que como que no consideran importante esta labor de salud mental por parte del profesional de la psicología. Y por eso estamos como estamos en estos momentos, pues, o sea, una población endeble, una población vulnerable, una población en riesgo, ¿verdad? Principalmente porque a través de estas pandemias, no solamente el COVID nos ha afectado, pues, la enfermedad, sino que nos ha venido también a golpear la economía, nos ha venido a golpear también el hogar, en los cuales ha aumentado los índices de violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, violencia hacia su pareja, violencia hacia los hijos, ha habido abuso sexual infantil y maltrato infantil, y por lo tanto, pues, estos jóvenes, ¿verdad?, están bastante vulnerables y con bastante riesgo. Y ha aumentado inclusive lo que son los índices de adicciones, principalmente alcohol, abuso de cigarrillo, ¿verdad? Y en otras ocasiones, pues, abusos de sustancias psicoactivas como la cocaína y la marihuana y el crack. Entonces, son situaciones que debemos de contrarrestarlas, ¿verdad?, mediante programas de atención primaria, principalmente, pues, con la familia, porque es ahí donde está el vínculo afectivo, es donde se da el crecimiento en valores, en las responsabilidades, se enseña temas de religión, se enseña qué es lo bueno, qué es lo malo. Y al ver estos modelos, pues, los niños se identifican con sus padres, tienen mayores recursos de afrontamiento, principalmente aumento de autoestima, aumento de su seguridad personal, y se sienten protegidos por sus padres. Por lo tanto, van a ser jóvenes sanos, ¿verdad? Niños y jóvenes sanos, que cuando ya llegan adultos, pues, no van a tener este tipo de problemas que he mencionado. Y ha aumentado los índices de violencia. ¿Qué quiere decir? O sea, la gente no reconoce, pues, la empatía con otras personas, o sea, no hay relaciones interpersonales afectivas, no nos reunimos inclusive con los vecinos, no ayudamos al prójimo, o sea, somos bien una población bastante indiferente. ¿Pero por qué? Porque esto se ha perdido, pues, y hay muchos factores que podemos hablar que inciden en esto, pero sí es importante lo que usted menciona, o sea, hemos descuidado tanto la salud mental de la población que son escasos los psicólogos que están en los centros de atención. Por lo tanto, nosotros siempre exigimos, pues, o sea, hay más de 4.000 psicólogos desempleados. ¿Por qué no el Estado, pues, no cumple esa función que debería de tenerla, tanto a nivel educativo como a nivel de salud mental? Y no solo eso, sino que también a llevar estos psicólogos a las comunidades, a trabajar en esas comunidades para que no vengan aquí los pacientes vengan aquí a los hospitales psiquiátricos, porque viniendo de la zona rural es más el gasto que van a hacer porque no van a ser atendidos. Hay poca cobertura con la atención porque son escasos los recursos. Entonces, dinamizar estos recursos, es más, hasta se pueden, hablando con otros colegas, hasta estas unidades móviles que compraron y que no están en desuso porque no son efectivos para la atención médica, pues ahí se puede brindar esta atención psicológica y ayudar, pues, a las personas, no solo los pacientes que están con COVID o otro tipo de enfermedades, sino que también atender a la familia, porque la familia
también tiene la necesidad, pues, y se pone bastantes, con emociones encontradas, pues, saber que tengo un familiar dentro de un hospital que esté enfermo. Entonces, esto es parte de los procesos que debemos de tomar en cuenta, pues, como Estado, hacer estas campañas de salud mental y prevención, psicoeducar a la población para estos manejos, pues, efectivos de adaptarnos a estos procesos de dificultades que hemos tenido. Ahora, ya llega el COVID, nos golpea y entonces la decisión en todo el mundo, y no Honduras no fue la excepción, nos encierran, para utilizar un término así muy popular. Las consecuencias de ese encierro, donde no, volvemos a lo mismo, no hubo una política pública, no se dio la debida orientación, los medios de comunicación no estábamos, o no, creo que no supimos cumplir ese papel de ser verdaderos orientadores, porque nos agarró por sorpresa, para poder dar el adecuado orientación en función de que el encierro no provocara daños emocionales que usted nos puede contar. ¿Qué impacto ha tenido ese encierro que se dio por varios meses en el país? Mire, cuando decimos que no estábamos preparados, o sea, tal vez en ciertas infraestructuras no estábamos preparados, ¿verdad? Pero recuerde que esto inició a muchos meses antes en China, ¿verdad? Y veníamos comentando acerca de esto, de que se iba a hacer, esto iba a pasar a nivel mundial. No le hicimos caso a eso, ¿verdad? Llegó a otros países más cercanos, tampoco le hicimos caso. Hasta que ya teníamos el primer caso, ¿verdad?, de aquí en nuestro país. Empezaron a cerrar aeropuertos, empezaron a querer comprar mascarillas y todo eso. Entonces, eso fueron imprevistos y que no fueron tomados en cuenta con anterioridad. Entonces, no fuimos responsables, eso debemos de aceptarlo. Nos fuimos responsables, ¿verdad?, con la salud del pueblo hondureño. Descuidamos todo esto. Deberíamos de tener esa prevención. Por eso es que la prevención es importante. Si usted no tiene prevención, todo le va a entrar de lleno en primera instancia. Entonces, ¿qué pasó? O sea, entramos en desajuste, entró pánico, medios de comunicación que hablaban una cosa, las redes sociales hablaban otra, medios extranjeros también. Entonces hubo una desinformación total y el Estado no tuvo ni la capacidad para poder intervenir en este sentido. Hubo apatía también, o sea, displicencia por parte de las autoridades en este sentido, tomar decisiones al final. Todo esto conllevó a que no pudiéramos controlar la situación. Ningún país ha controlado esto, pero previeron todo este tipo de situaciones. Y por lo tanto, pues empezaron a hacer programas, a cuidar, a ver qué se podía hacer, qué podían enmendar. Pero nosotros inclusive seguimos, ¿verdad?, esperando noticias de qué va a suceder en otro país para ponerlo en práctica acá, sabiendo que tenemos el recurso disponible. Aquí hay programas enormes. Nosotros entramos, me acuerdo que para esa época pedíamos de que se interviniera a las personas, ¿verdad?, como el encierro, el confinamiento, iba a traer consecuencias emocionales. Empezamos a exigir, pues, de que se diera intervención en línea, vía gratuita. El Colegio de Psicólogos, con otros colegas, con sus colegas del Ministerio de la Secretaría de Salud, pusimos en práctica un proyecto, igual que las universidades, ¿verdad? Pero el Estado no nos proveyó de las herramientas tampoco. ¿De qué pasa? Eso también influenció, pues, para que la cobertura no fuera al 100%. Pero si nosotros seguimos dando la atención, y totalmente gratis, o sea, sin ningún costo para la persona, y solo tenía que conectarse, hacer una llamada, y ya podemos hacer una videollamada y trabajar con el paciente.
pero no hubo cobertura. La Organización Mundial de la Salud también con ellos nos organizamos, trabajamos bastante, pero tampoco hubo apoyo, porque esto también hay algo que es importante, hay que reconocer de que también los psicólogos, ¿verdad?, que trabajaron en este sentido, no contaron con el apoyo económico. Esto fue un servicio a la comunidad que ofreció, ¿verdad?, el Colegio de Psicólogos, con ese grupo de colegas, ¿verdad?, que estuvieron más de 100 colegas que estuvieron dando atención las 24 horas del día, más otras organizaciones que tenían sus psicólogos, ¿verdad?, daban este tipo de cobertura. Pero ¿qué pasó? O sea, empezamos a tener dificultades ya dentro del hogar. El confinamiento que nos dejaba ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de estrés. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a eso. No nos educaron a ese sentido, a ser previsorios, a hacer actividades dentro del hogar que nos mantuvieran activos y que no tuviéramos en esos pensamientos. Todos los canales de televisión, todas las redes sociales hablaban del COVID-19. Otros con falsa información. Entonces intoxicamos a la población, abarrotamos a la población de información falsa, y eso pues provocó que también se desencadenaran incertidumbres, dudas. Por lo tanto, la gente se siente pánico, siente miedo, ¿verdad? Y tuvimos esos problemas de discriminación, ¿verdad?, contra a las personas que se contagiaron al inicio, y esto pues vino a causar prejuicios, ¿verdad?, acerca de lo que era esta enfermedad, y hasta que hubieron agresiones con personas que tenían COVID. O sea, tanta fue la situación que llegamos a perdernos emocionalmente como sociedad. Entonces, todas estas dificultades, más la apatía del gobierno, más la falta de infraestructura, más todo lo acontecido con lo que ha pasado con los programas de atención, principalmente los hospitales móviles que todavía no están en funcionamiento. Fue una compra bastante exorbitante e irregular por parte de ciertas personas, de las autoridades del gobierno, y que todavía pues no sabemos dónde está el dinero de esta situación, y que estos hospitales pues no están funcionando. Entonces, esto pues en la población entra en una apatía, hay una impotencia, se siente frustrada, hay bastante incertidumbre, inclusive hay bastante distanciamiento social. Últimamente pues hasta imprudencias hemos tenido, porque pensamos que ya con la vacuna pues no nos va a pegar la enfermedad, y eso nos ha pasado, y hemos descuidado hasta nuestra razón de ser. Hemos sido muy imprudentes con nuestra conducta y hemos ido a nos infectamos, principalmente los jóvenes, y estos jóvenes en sus fiestas, reuniones, llegan a su hogar y contagian a sus demás familiares. Por lo tanto, pues hemos visto que esto ha ido desencadenando cada día más, y los hospitales pues no tienen la cobertura necesaria. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Que hay alteraciones de que la persona no puede respirar en muchas ocasiones, hay tensiones musculares, dolores y molestias, dolores de cabeza frecuentes, hay insomnio, la persona no puede relajarse, sentimos palpitaciones y taquicardia en el corazón, problemas digestivos, irritabilidad, y esto ha sido porque ha aumentado los trastornos de ansiedad, ¿verdad?, y el trastorno de estrés, sino digamos la depresión. Y en muchos casos pues vemos personas que llegan a suicidarse. Si usted recuerda, en el 2019 hubieron 429 personas que se quitaron la vida, ¿verdad? Y en el 2020 fueron 379 personas aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que se suicidaron menos en el 2020. ¿Pero por qué? Era porque estaban más en su hogar con sus familiares, y en muchas ocasiones pues se les atendió más rápidamente por sus familias. Por eso es que disminuyó un poco, pero siguen en aumento, ¿verdad?, los casos de suicidio. No digamos así, no aumentó los índices de suicidio, pero sí comenzaron a levantarse los índices
de maltrato doméstico, infidelidades, es más, divorcios que aumentaron en 20-30%, ¿verdad?, en comparación con otros años. Por lo tanto, pues, nos ha dejado secuelas enormemente y nos va a seguir dejando porque hoy va a estar. Pero si mientras no nos cuidamos, ¿verdad?, siempre seguimos con esos descuidos, lamentablemente muchas vidas se van a perder. Entonces, esto es de razón, es de tener conciencia social, ¿verdad? Es de saber que está en mi responsabilidad cuidarme a mí y cuidar a las demás personas. Entonces, esto es parte, pues, de temas que se deben de comentar a nivel de familia, pero con una campaña educativa y que debe ser a alto nivel y a nivel nacional, porque, créanlo, inclusive profesionales desconocen la parte de salud mental y no le prestan interés. Entonces, hay una desidia, los médicos están saturados, las enfermeras ahorita están pasando también por problemas psicológicos bastante severos y no se les ha dado tampoco la cobertura. O sea, ¿cómo? El mismo Estado debería de ayudar a su personal. Entonces, no hay lugares donde, por ejemplo, estos pacientes COVID deberían de estar en lugares en los cuales sean más abiertos, en los cuales puedan tener mayor comodidad, mayor espacios inclusive para hacer terapia de juego dentro de la misma unidad, porque no es lo mismo estar en una unidad totalmente postrado y ver, puede que, imagínense el trauma que causa para un paciente COVID, ver que están levantando de otra cama, ¿verdad?, en una bolsa plástica a un compañero de sala que ha muerto por COVID y que solo lo meten a la bolsa, lo encierran y lo llevan. Ver sufrir, ver llorar, ver morir a un amigo, porque se convierten en amigos y hasta en hermanos dentro de esas unidades de atención. Entonces, perdemos el sentido del sentido de la voluntariedad, de la solidaridad, y eso pues pasa porque no estamos educados en salud mental. Ahora, se entra a una etapa que creo que es de las más difíciles, la gente con COVID. Aquí ya es una experiencia. He escuchado algunos testimonios de personas que les ha tocado vivir ese momento complicado, difícil de estar, bueno, es traumático desde el hecho que le digan usted está con COVID y muchas veces eso causa, ya desde ahí me imagino, doctor, que tiene un impacto. Y eso el hecho de ver que la salud se va deteriorando tiene otro impacto. Y ya cuando le tiene que decir, tiene que ir a un centro hospitalario, ahí la situación como que se descompone. En este transitar de la gente, porque nos han dicho de que una persona cuando ya entra al centro hospitalario, entró al corredor de la muerte. Y ya así cuando está dentro del centro hospitalario, se da una dinámica donde solamente el médico que le atiende y las enfermeras son los que están cerca de ellos. Creo que en ese momento no hay gente o personal de psicología que les pueda atender en el momento más dramático. ¿Qué hacer ante esta situación, doctor? Mire, usted tocó un punto bien esencial. En todo sistema de salud, y ya lo están implementando en países como China, España, Chile, tienen un programa muy buenísimo con respecto a la atención de salud mental en las unidades de cuidados intensivos y unidades críticas con pacientes COVID. Y la experiencia pues de ellos ellos ya han hecho un plan de intervención en crisis psicológica para diferentes grupos de apoyo, ¿verdad? Para pacientes diagnosticados a temprana edad del tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuál ha sido la experiencia de ellos es que el paciente cuando ya está ingresa a la unidad al hospital, ¿cuál es su mentalidad? O sea, ¿cuál es su pensamiento? Hay un entumecimiento en cuanto a negar
¿verdad?, de que yo estoy enfermo, de que yo me voy a morir. O sea, pasa por un duelo la persona. Al igual que en los mismos sentimientos que cuando se le ha perdido un familiar. Entra en ira, tiene miedo, tiene ansiedad, depresión, desilusión. A veces hay quejas. Y lo vimos el otro día de que la señora se salió. Muchos opinan que era que quería suicidar, pero en realidad no sé si escuché a una psiquiatra de una unidad de sala decir pues de que ella lo que quería era escaparse nada más, ¿verdad? Habría que estudiar también este proceso, o sea, muchas veces estas conductas que pudo haber tenido ella son imprudencias y que nos pueden llevar a situaciones de riesgo, a un suicidio, pero ¿qué la condujo a querer salir? Esa desesperación, pues está en una etapa de estrés, en una etapa de pánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente está pensando, voy a perder mi trabajo, ya no tengo mi familia, no tengo cómo comunicarme, ¿verdad? No, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Etcétera. Estos pensamientos que son bien irracionales, que en lugar de ser positivos son negativos, dañan la psique de la persona, dañan su pensamiento, su razón, su juicio, por lo tanto no piensa muy bien. Y eso me puede alterar. Fíjense que una situación de una baja salud mental disminuye mis defensas inmunológicas. Por lo tanto, tengo mayor riesgo de que el COVID pues llegue a extremos de hasta quitarme la vida. Entonces, estas personas necesitan un soporte. Hay que tratar a estos pacientes con tolerancia, estabilizar las emociones del paciente y evaluar el riesgo de suicidio, como le hablaba, autolesiones, como lo que hizo ella. Es una autolesión, pues, o sea, esta es una autolesión, como quererse, como cuando los jóvenes o cualquier persona se raya, ¿verdad? A veces no son intentos de suicidio, sino que son autolesiones porque el sufrimiento que tienen no lo pueden expresar, ¿verdad? Y lo hacen, pues, y se sienten bien cuando se laceran. Y cuando son ataques tempranos, ¿verdad? O sea, de estrés bastante elevado y de ansiedad. Por lo tanto, esto debe ser abordado no por el médico, porque el médico tiene su función, ¿verdad? Y no puede estar en todo. Entonces, y eso nosotros lo comprendemos. El médico, como le digo, el médico también necesita de este apoyo psicológico, al igual que la enfermera, al igual que todos los trabajadores de salud, ¿verdad? Tienen que tener un espacio, una unidad en la cual ellos se puedan ir a desahogar, a expresar sus emociones de cómo se sienten, hacer juego psicológico con sus emociones para poder descargarlas. ¿Por qué? Porque tanta angustia que tiene que al final golpea. Cuando yo internalizo todas esas emociones fuertes que son negativas, ¿cómo las saco? Entonces a veces las internalizo. ¿Y qué pasa? Cuando internalizo muchas emociones negativas, esto influye en mi familia, ¿verdad? Porque a veces voy a gritar, voy a llorar frente a mis hijos, me desespero, no puedo dormir. Entonces, eso me vuelve una persona totalmente inestable. Entonces, estos cuidados deben de ser en las unidades de atención. ¿Y quién lo debe de abordar? Un psicólogo. ¿Por qué no tenemos psicólogos en las unidades de atención? Para ayudar a estos pacientes pues, a mejorar su calidad de vida en crisis emocionales. Y no solo, también los psicólogos, como decía, contratar más psicólogos. ¿Por qué? Porque los psicólogos que ya están también en los hospitales ya están agotados y necesitan también pues su ayuda y necesitan su descanso emocional. La fatiga es enorme. La fatiga y el exceso de carga y sobrecarga de trabajo genera estrés laboral y en la mayor parte de las cosas el síndrome de burnout que le decíamos ya es desgaste. Ya la persona ya hasta viejo se está poniendo porque hay pérdida del sueño, hay pérdida del control de la alimentación, ¿verdad? Hay pérdida de actividad motora. La persona no está haciendo ni ejercicio y todos los días es algo crítico. Todos los días tengo que ver muertos, todos los días tengo que tener pacientes que están quejando. Entonces, esto, quien lo hace, ¿verdad? Es bajo la intervención de un terapeuta, un psicólogo que siempre decimos, ¿verdad? O sea, que el Estado debería de contratar un grupo de psicólogos, ¿verdad? Bastante grande para que estén no solo en los hospitales, sino
sino que también en los triajes y también que estén en los centros de salud y que también que estén en las comunidades donde también hay pacientes y personas que tienen COVID y que no pueden porque también es prohibido, o sea, por protección e higiene, tener un teléfono a mano, o sea, dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es prohibido también? Porque muchas personas empiezan a tomar videos, ¿verdad?, de los pacientes y eso pues genera totalmente más pánico y más incertidumbre a la población. Ver que están sacando cadáveres pues de las unidades, ¿verdad?, a través de un video que se esparce como las hormigas, o sea, si usted sube un video, ese video lo miran miles de personas y todo eso se va divulgando. Entonces, lo que estamos creando todavía es más pánico. Entonces, lo importante es pues de que esta persona o este psicólogo puede tener un teléfono, ¿verdad? Y en cualquier momento se puede hacer una videollamada con los familiares de estas personas. Eso es acompañamiento, eso es ser solidario con la persona, ayudarle en ese momento de crisis. ¿Por qué? Porque el paciente se desespera. Pero también trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por eso es que también se ha quitado los teléfonos, creo yo, ese es mi pensamiento, porque el paciente está enfermo y cuando tiene una videollamada de un familiar ve que aquel está ayudando. Y le dice, ojalá no te vayas a morir, ojalá no te pase nada. ¿Qué le estoy creando? Mayor desesperación, mayor desánimo. ¿Verdad? ¿Por qué no ayudarle a la familia, a decirle, ¿verdad? Dígale que ustedes van a estar ahí para él, que no se preocupe, que aquí están todos, están con salud y que están esperando su regreso. Esto motiva pues al paciente pues a tener más dinamismo, se pone más alegre y cuando estamos más alegres se activan nuestras defensas inmunológicas, ¿verdad? Y el cuerpo pues resiste más a los embates de estas enfermedades. Por lo tanto, esto es de un proceso terapéutico, psicológico, como le decía, no solo con el paciente, también con el personal de salud, con los de servicio administrativo, asiadoras, vigilantes, etcétera, de las unidades de los hospitales públicos y también con la familia. Y esto es un valor muy grande. Si se hace, créalo que sería muy beneficioso contar con este equipo de psicólogos, ¿verdad?, a nivel nacional. Y esto pues es un llamado de atención y a través de estos medios pues de su digno medio, ¿verdad?, hacer esa exhaustiva petición a las autoridades. ¿Por qué? Porque hay muchos psicólogos que desean colaborar y desean trabajar y cuidar a sus familias también, ¿verdad?, a través de una ayuda económica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los psicólogos están desempleados, víctimas pues de esos prejuicios que tenemos de que el psicólogo lee la mente, de que el psicólogo me va a evaluar, me va a decir qué problemas tengo emocionales y prefiero que no se sepa. Esos mitos acerca de que yo no estoy loco, eso no existe, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos ese estigma como población, ¿verdad?, que no creemos ni en el psiquiatra ni en el psicólogo. Por eso es que no tenemos salud mental, pero porque no educamos exhaustivamente a través de campañas de prevención en salud, tanto a nivel de, como le decía, a nivel de hospitales, a nivel de la Secretaría de Salud, también y la Secretaría de Educación, que es ahí también donde se debe tener psicólogos a la mano haciendo estos abordajes. Por lo tanto, pues, sí, y utilizar, como le decía, estas unidades de hospitales móviles como centros de atención para los familiares, ¿verdad?, y para personas que están ahí víctimas de este COVID. Entonces, eso es parte, pues, de los procesos que debemos de implementar en nuestro país. No estar esperando que nos digan las cosas. No, si nosotros tenemos el personal. Aquí en Honduras hay muchos psicólogos que son especialistas. Hay psicólogos que trabajan en temas de procesos de duelo. ¿Por qué? Porque muchas personas perdieron a su familia, a un familiar, a varios familiares de un mismo hogar,
víctimas del COVID que no los han podido ni enterrar, ni platicaron con ellos, no les pudieron dar un entierro digno, ¿verdad? Y no pudieron ni ver a su paciente, a su familiar. Y esto, a la larga, pues, si estos duelos emocionales no se vislumbran, no se sacan, o sea, no se realizan adecuadamente, vamos a tener grandes problemas de depresión, grandes problemas de estrés postraumático en los próximos años. Y esto, ¿qué es lo que hace? Incrementar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El costo de atención. Si lo podemos hacer a nivel de prevención, en este momento vamos a evitar que esta población llegue a los centros de atención hospitalaria o a las consultas privadas que cada día pues vemos, yo atiendo en clínica privada también, y los pacientes pues están llegando más continuamente. Entonces, ¿por qué? Porque están preocupándose por su salud, porque han pasado por COVID y han tenido esa experiencia y ahora quieren también volver a esa nueva realidad que una vez tuvieron y que a través del COVID han sido víctimas. ¿Por qué? Hay hasta personas que las han discriminado cuando han salido de los hospitales víctimas del COVID. No queremos ver a alguien que ha salido del COVID-19, ¿verdad? Y a veces, bueno, hasta nosotros como profesionales, y por razones de higiene y de salud, pues siempre podemos pedir de que siempre utilice la doble mascarilla, ¿verdad? Y que por momentos, porque el paciente quiere en ese momento ir a consulta después de que sale del hospital, pero le decimos no, tiene que tener un reposo en este momento. ¿Por qué? Porque también no crea lo que cuando un paciente de COVID sale de estas unidades intensivas, este paciente, y eso los estudios se han realizado enormemente en Oxford, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que dicen que los pacientes salen con una sintomatología que le va a durar aproximadamente de 4 a 12 semanas y continua. Y esto puede ser fatiga, ¿cómo se llama? Fatiga física, hay disnea, dificultad para respirar, si la persona siente que se ahoga, la persona tiene alteraciones de la atención, falta de concentración, memoria, sueño, ¿verdad? Interrumpido, hay ansiedad y depresión, estrés, por lo tanto, pues la persona debe tener un estado de reposo. ¿Por qué? Porque cuando un paciente sale por COVID, tiene que tener un proceso de rehabilitación, no solamente a nivel físico, ¿verdad? Que tiene que volver a activar sus pulmones, viene a volver a regenerar su oxigenación, sino que también viene la terapia, porque muchas personas quedan con problemas en las piernas, en los brazos, pierden la movilidad, la locomoción. ¿Por qué? Porque han estado postrados por muchos días y hay que volver otra vez a retomar la actividad física, pero no con intensidad, sino que mediante programas, ¿verdad?, de rehabilitación. Y la parte psicológica también es importantísima, pero es gradual, o sea, debemos de no ir apresurarnos, ¿verdad?, a buscar inmediatamente la consulta. ¿Por qué? Porque todavía tengo la dificultad respiratoria y no puedo estar saliendo continuamente, ¿verdad?, a exponerme a los embates del ambiente. Entonces, como ve, es un proceso que es bastante largo, ¿verdad? Una recuperación no es de un mes ni 2 meses, a veces puede durar años, pero decirle al paciente pues, de que se va a recuperar, va a tener la capacidad de recuperar, no en un 100% su capacidad respiratoria, pero sí ya a poder tener más movilidad y a tener más crecimiento en la parte emocional. Entonces, esto es importantísimo hacerlo recalcar porque sí necesitamos esta atención en salud mental. Doctor, lógicamente hay un trauma desde el momento que le dicen a la persona, el momento que es trasladado a un centro hospitalario, el momento que es atendido, y después del COVID hay un conflicto emocional muy serio. Con todas las limitantes serias que tenemos de la psicología,
como familiares, ¿qué roles podemos jugar para tratar de hacer menos tormentoso ese proceso del que hay mucha gente que queda con pánico? Hay gente que durante el proceso tuvo alucinaciones, sentían que he escuchado ya varias experiencias de este delirio de persecución, que llegaban a traerlos, que se los querían llevar, que tienen temor a que esté la puerta abierta, que entran en episodios de pánico. Esto se puede repetir después del tratamiento que se ha recibido en los centros hospitalarios, cuando ya tiene que ir a su casa a tener que ser atendido por sus familiares. Sí, o sea, se puede volver a repetir y eso lo podemos estar hablando como un trastorno de pánico y que puede llegar a un estrés postraumático, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? O sea, la persona con un estrés postraumático pasa a un evento que lo traumó, ¿verdad? Le causó un daño emocional y psicológico enorme, ¿verdad? Y esta persona a los meses, a los años, puede volver otra vez a sentir esa sintomatología y volver a entrar otra vez en ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese acompañamiento de la familia, saber de que mi familiar va a tener estas secuelas, es más, se puede volver irritable, enojado. Entonces, hablar con la familia y de explicarle de que este proceso es normal, pues, o sea, no es que vamos a verlo pues como algo que es anormal dentro del proceso, ¿no? O sea, vino peor que como cuando se fue, dice. O sea, antes era más alegre, ahora no se ríe, pero como va a estar riendo si acaba de pasar por un proceso bastante severo y crítico para su vida. Entonces, ahí el apoyo emocional de parte de la familia, el apoyo espiritual es muy importante también, que a veces lo descuidamos. Y no tratarlos como niños, porque es cuando tratamos que le damos, lo atendemos, es más, se siente hasta asfixiado el paciente, ¿no? Si lo que quiere es paz, ¿verdad? Lo que quiere es estar acostado, recuperarse, ¿verdad? Pero a veces la llevamos hasta demasiada comida, todo lo quieren ver, ¿verdad? Entonces eso agobia al paciente post-COVID, ¿verdad? Saber educar a la familia, saber cómo ayudarle, pues, o sea, sabe que va a estar ahí, si necesita algo que lo pida, ¿verdad? Pero eso también es una recuperación de parte del paciente. ¿Por qué? Porque él se está volviendo a adaptar a ese ambiente, ¿ya? Pero si lo tratamos con esto, ay, que mire, si te pasa esto, te voy a ayudar, hagamos esto, que salgamos. No, si el paciente desea recuperarse. O sea, preguntarle al paciente, pues, cómo se siente, eso es importantísimo. Y decirle, pues, qué es lo que desea, ¿verdad? No es lo que yo deseo como familiar de él, sino qué es lo que desea en ese momento. Si no desea nada, pues dejarlo tranquilo, pues, y que vea sus programas favoritos, que vea lo que a él le gusta, que escuche lo que a él le gusta, la verdad, que empiece a hacer una actividad lúdica dentro de la casa, pues, cuidar plantas, regar sus plantas, hacer un poquito de ejercicio, ¿verdad? Eso es importantísimo dentro del proceso de recuperación psicológica, ¿verdad? Que por él mismo, ¿verdad? Tenga la motivación para salir adelante. No es imposición por parte de la familia, ¿verdad? Sino que tiene que nacer de sí mismo. Entonces, estos procesos, como le decía, requiere del apoyo de la educación en salud mental por parte del especialista, tanto para la familia, ¿verdad?, como para el que ha salido con esta enfermedad post-COVID. ¿Se da la enfermedad con algún grado de incidencia en las personas de la tercera edad? Aquí ya hablamos entonces también de que hay algunas dificultades en la parte física, a veces de movilizarse, también ya se van disminuyendo las capacidades mentales y lamentablemente tenemos que decirlo, en Honduras todavía no tenemos una cultura como ciudadanos de darle un tratamiento adecuado a la persona de la tercera edad.
veo yo episodios de hijos que dicen, tal vez la madre o la abuela entra en una etapa donde tiene que ser reiterativa en sus conversaciones, ya sea porque puede estar entrando en una etapa de Alzheimer o por la misma edad. Entonces, no, es que no quiero estar cerca de mi abuelo, de mi abuela, o de mi papá o de mi mamá, porque repiten demasiado. Me cuentan la misma historia 40 veces. Están recordando solo el pasado, todo les molesta, todo les intranquiliza. Pero llega el COVID y puede ser que la situación se vuelva un poco más dramática. ¿Qué decirle a esa población de hondureños que creo, ojalá que no sea un gran número, que todavía no hemos tomado conciencia de el trato que debemos de darle a las personas que están en la tercera edad, doctor? De la tercera, se le llama adulto mayor, ¿verdad? Sí. Con el adulto mayor hay pocos programas de atención, ¿verdad? No, bueno, no hay programas de atención. Si usted ve centros de atención para el adulto mayor, creo que solo está el hospital San Felipe, una unidad, y lo demás son centros de asilos, ¿verdad? Y que inclusive son hasta pagados. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no hay atención, no hay programas de atención. Tal vez los que tienen el INJUPEN o el INPREUNA, ¿verdad? El Instituto de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad, o estos son los que por lo menos tienen programas de atención para sus jubilados. Pero son escasos. O sea, ¿dónde está la otra población? ¿Verdad? ¿Quién le brinda esta atención a este adulto mayor? Sabemos que enfermedades como el Alzheimer, sabemos como trastornos como la depresión, como los trastornos psicóticos, ¿verdad? El trastorno bipolar, cuando una persona padece estas enfermedades, es más frecuente que el COVID sea más duro para él, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un trastorno esquizofrénico, ¿verdad? La persona es más vulnerable, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de su capacidad neuronal, ¿verdad? A veces se ve disminuida, y al haber disminución de la serotonina en el cerebro, eso hace también de que las defensas se nos bajen. Por lo tanto, somos más vulnerables a estas enfermedades, y eso se da mucho en el adulto mayor, ¿verdad? Por eso es porque la cantidad de personas que mueren es porque son adultos mayores. Entonces, vemos que debemos de cuidar a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿verdad? Darles las condiciones. Si no tenemos las condiciones necesarias, pues buscarles el apoyo emocional, estar con ellos, acompañarlos. Pero ¿qué hemos hecho? O sea, vamos a una fiesta o celebramos un cumpleaños en la casa, ¿verdad? Le celebramos el cumpleaños al abuelo, a mi papá, y ahí llegaron los amigos, ¿verdad? Uno llegó contagiado, se quitaron las mascarillas, bebieron, fumaron, ¿verdad? Se divirtieron, hicieron karaoke, ¿verdad? Karaoke que le llaman, y infectamos al abuelo o a nuestro padre. A los 2 días ya estaba interno en el hospital, ¿verdad? Víctima de COVID. Entonces, eso es una falta de responsabilidad por parte de los jóvenes, y no solo jóvenes, adultos. He visto gran cantidad de adultos, inclusive hasta profesionales, ¿verdad? O sea, tanto médicos como enfermeras, como psicólogos, haciendo reuniones en sus hogares de fiesta. No es bueno, o sea, debemos de todo profesional, o sea, ya puede ser de cualquier área, debe tener la conciencia y la responsabilidad y tener la prudencia de que si hago este tipo de cosas, ¿verdad? Voy a dañar a alguien, no solamente a mi familia, sino también hasta los extraños que llegan a mi casa. Entonces, por lo tanto, hacer las medidas de prevención, ser realista, o sea, saber de que con estas imprudencias puedo llegar a matar a alguien. Es como que vaya con mi automóvil y mate a una persona con una imprudencia, apoyando víctimas del alcohol, ¿verdad? Bajo la ingesta del alcohol. Es lo mismo con el COVID, una imprudencia en mi casa, ¿verdad? Un descuido, un cumpleaños, una celebración, ¿verdad? Ver un partido, ir al estadio, que últimamente han abierto los estadios, y ahorita van a abrir las escuelas, eso también
va a generar mayores daños a nivel de COVID. Entonces, eso nos va a perjudicar enormemente. Y eso es un llamado de atención a las autoridades para ser más conscientes. Esto de SINAGER, deberían de haber personas que son especialistas en el tema de prevención. Pero aquí ponemos a cualquiera. Y eso lo vemos, pues, y aunque duela, somos muy irresponsables, ¿verdad?, con respecto a quienes ponemos en los organismos de gobierno. Y eso, al final, pues, ¿qué nos toca? Hacer las cosas por nosotros, ¿no? De la responsabilidad, hay una corresponsabilidad, tanto el Estado como nosotros, como personas, como sociedad, y es ahí donde debemos de trabajar enormemente. Nosotros como sociedad. Si hay descuido gubernamental, no tengamos el descuido, ¿verdad?, de la higiene y el mantenimiento de prevención en nuestros hogares. Para finalizar, doctor, y con todo respeto, le voy a agradecer que, por favor, si usted me puede hacer un resumen de los cuidados que se deben de tener con las personas que están sufriendo o los que han sufrido de COVID-19, porque esta parte lo vamos a estar compartiendo en otros espacios de los noticieros para tratar de ir haciendo conciencia en la población de cuáles son los cuidados que merece tener la persona, sea joven, sea adulto o sea persona mayor, los cuidados que debemos de tener desde el punto de vista de las emociones y desde el punto de vista psicológico en cuanto a las atenciones que se deben de brindar a estas personas. Bien, bueno, una es cuando el paciente está en el hospital, ¿verdad?, que ha sido ingresado. Recuerde que él le había hablado de que la persona presenta negación, ira, miedo, desesperación, pánico, ¿verdad? Entonces, una respuesta, esas son respuestas emocionales del paciente ante un evento. Entonces, saberle decir al paciente, y uno como profesional, saber que esa es una respuesta normal al estrés, a la ansiedad, ¿verdad? Que uno no se debe enfadar por esa agresión de ese paciente, ¿verdad? Y también la familia, pues, ¿verdad? El comportamiento triste del paciente y que el médico pierda la paciencia, ¿verdad? Tener disputas excesivas con el paciente tampoco es bueno. Hay que comprender al paciente, ¿verdad? Además del tratamiento farmacológico que le están dando, ¿verdad?, entender pues de que también se debe intervenir, hacer una intervención psicológica en crisis, ¿verdad? Como eso que le decía, evaluarlo oportunamente por intentos de suicidio, por autolesiones, ¿verdad?, del riesgo de ataque, de pánico, ¿verdad?, un apoyo positivo que se debe dar a esta persona y explicar la importancia y la necesidad de la terapia del aislamiento, o sea, porque está aislado el paciente, y alentarnos a ellos mismos, generar confianza en la recuperación activa de su salud. Tratar de aceptar el grado de mejora del paciente, explicarle qué es lo que está pasando, qué pasa con el COVID, por qué está sintiendo esa necesidad, por qué siente esas emociones, ayudar a comunicarse con los pacientes, con los familiares a nivel externo y transmitir información del paciente, ¿verdad? Lo que yo le decía, anima activamente al paciente a colaborar, ¿verdad?, con todas las acciones del tratamiento, a intentar hacer que el ambiente sea adecuado para este tratamiento de los pacientes, ¿verdad? Y en su caso, pues solicitar la ayuda oportuna. En esto que le decimos que es oportuna, que muchas veces pues se tiene que dar medicamento psiquiátrico, ¿verdad?, porque se sale del campo de la psicología, ¿verdad? Hay que mostrar calma y apaciguar los ánimos, ¿verdad? Saber aliviar los síntomas psicológicos a estos pacientes, no solo dentro del hospital, sino que fuera del hospital, ¿verdad? Ayudar a comprender toda esta información y conocimientos reales y confiables. Y también fomentar la cooperación activa con medidas de tratamiento hacia los pacientes, que tengan una dieta saludable, que tengan un trabajo y descanso, que hagan lectura de más libros, escuchar música que a ellos les guste, usar métodos modernos de comunicación, o sea, las redes sociales, el WhatsApp,
el Instagram, ahora el Telegram, que son herramientas que las tenemos a mano, y que haga otras rutinas, ¿verdad? Y actividades dentro de la unidad, ¿verdad? Como estiramientos de los brazos, de las manos, etcétera, movimientos de cabeza, ¿verdad? Que a pesar de que esté postrado, lo puede hacer, o sea, y eso es una ayuda que le hace su descarga emocional, ¿verdad? Bota toxinas a través de estos ejercicios, y por lo tanto, pues su recuperación puede ser más efectiva. Hablar sobre los sentimientos que está pasando en este momento, ¿verdad? Esa persona, cómo está con sus amigos, con sus colegas, ¿verdad? Mantener la comunicación con la familia y obtener el apoyo y el aliento por parte de la misma, ¿verdad? Esto son cosas importantes, eventos importantes que debemos de tener en cuenta para que estos pacientes no entren en depresión. Porque una persona que se deprime, ¿verdad? Y entra en estado depresivo, pierde el interés, se siente culpable, tiene sentimientos de desesperanza, se siente inútil, hay fatiga enorme, problemas de concentración, pérdida del apetito, pérdida de placer en todo, pensamientos o acciones o ideas suicidas, ¿verdad? Y eso debemos de contrarrestarlo. Entonces, trabajando en estos procesos de apoyo psicológico es importantísimo en estos momentos de crisis. Por lo tanto, como mi recomendación, como lo dije al inicio, necesitamos más psicólogos, ¿verdad?, que estén brindando atención oportuna en las unidades de cuidados intensivos, preparar estos psicólogos, ¿verdad?, para brindar esta atención y apoyo emocional, no solo, como le decía, en los centros hospitalarios, sino también en las comunidades y también dentro del lugar. Y esto es mi mensaje final. La salud mental en los próximos años, si no la tomamos en cuenta, se va a ir deteriorando poco a poco y vamos a tener más conflictos de violencia, de problemas de impulsividad, más abuso de alcohol, más abuso de sustancias, mayores accidentes, ¿verdad? Y vamos a tener una población con una precaria salud mental, si no le intervenimos en este momento. Muchas gracias, licenciado, y le agradezco por haberme tenido en su excelente programa y espero pues que este mensaje llegue a las autoridades pues y que recapaciten y tengan la capacidad para poder ayudar a la población en estos temas de salud mental. Muchas gracias. No, gracias a usted, ha sido placentero el poder conversar con usted y que nos ayude porque yo creo que todos los ciudadanos al final necesitamos de alguna orientación psicológica, no solamente el paciente, sino los que estamos alrededor también de los pacientes. A veces no podemos manejar lo que ocurre y en vez de hacer un bueno podemos terminar haciendo un malo en la parte emotiva si no tenemos la palabra adecuada, el comportamiento adecuado, el expresar nuestras emociones puede traer también conflicto y lo que usted hoy nos ha orientado ha sido importante. Esperamos en futuras oportunidades ir abordando ya otras temáticas en cuanto a los comportamientos que lógicamente ustedes también están estudiando de lo que ocurre con una persona que en su momento se da cuenta del COVID, que entra la atención de la enfermedad y la posenfermedad que es de repente también un poco dramática y que si los médicos, los que tratan la enfermedad en sí física, tienen dificultades también en el tema psicológico, me imagino que ustedes van encontrando también algunos comportamientos que no han sido comunes dentro de la sociedad, pero que debido a esta enfermedad también se están observando. Gracias, le reitero a usted, gracias a los televidentes por estar pendientes